Hola pessoal, hoje temos uma nova review que a Meta Padel Shop nos enviou. Vamos a ver a Wilson Blade Pro V3 do Javi Garrido. Como ven, estéticamente é uma raquete completamente diferente à sua versão anterior. Acho que está com uma melhor estrutura, a vejo mais sólida. Depois, coisas que mudam, neste caso están a aplicar una goma firme, carbono nas caras, estrutura reforzada principalmente na cabeza. Já ven con un protector, ok, non sei se dá para ver ali. Ten aquí rugoso, en este caso está ben marcado, non é exagerado, mas está ben marcado. Una nova furación, tamén ten unha furación dinámica na que os buracos ten un tamaño diferente en diferentes zonas, que é para ter un mellor impacto na bola e supuestamente para facer crescer o ponto 2. É unha raquete que parece redonda, mas é ligeiramente adiamantada e o balanzo vai para a cabeza da raquete. Por iso, vamos tirar o precinto desta raquete e vamos a meter a raquete en campo. Já agora, entretanto facemos isto, inxan a likes o vídeo, que a ver se conseguimos sortear a raquete para todos vocês. Por iso, metan like por todo lado e máis algún, partillen o vídeo, se non estás suscrito, suscríbete ao canal, así non te perdes a próxima review, e estexan atentos a lo que posa acontecer. Vamos lá. Unha coisa que estou a notar, e que é un pormenor estético, que eu pessoalmente non gosto, é que o grip é moito pequenino. Non sei se dá para ver, se eu empuñase normal, encaixa a mão só, máis nada. Ainda ben que eu empuño un pouco máis abaixo, e mesmo empuñando abaixo, quase con un dedo de fora, me fica ali. Mas pronto, nada que non se posa subir un bocadiño máis o overgrip e non tendrían problema. Mas pronto, vamos a aquecer. Ah, ya la cagamos. Raquete que se pode jogar tensa, dura. Gosto deste duro, me faz lembrar a Cork Extreme, é moito similar en tacto e en reactividade. Para xa estou a gostar disto. Ah. Olha, te digo que é unha raquete con la que podría jogar perfectamente. Fiquei curto, non conseguí picarla. Veio bastante rápida, non foi fácil. Mas já estaba ali, tiña que tentar. A ver, raquete con un tacto super firme, moito reactiva, moito potente. A pesar de sentir que o peso está na cabeza, tamén non teño overgrips colocados, porque tentaremos sortear esta raquete, por eso metan like no vídeo, a ver se conseguimos sortearla. Mas estou a gostar moito porque realmente en tacto moito parecida a raquete que eu máis gosto de todas, que é a Cork Extreme edición limitada. Bon control, non necesitas facer moito para a bola sair, es máis, nada. Fácil por a bola profunda e mudar velocidades é a vontade. Te di tiempo.
Ya. Oh, entró. Pensé que iba afuera. Tenía mala cara de raquete. Sorry, sorry. El resalto casi me parte la cabeza, mas no faz mal. Pronto, na rede está vista, super confortável, gostei. Se pode brincar muito bem com ela. Vamos ver no jogo aéreo que esto, como tiene el balance así más para cima y los buracos mayores están aquí en la parte de encima, va a ser divertido. Só valía así. Tanto resalto que batí feo, batí feo. Si anterior era batí feo, esto ni te digo. Ahí. Ahí. Siempre que batan una bandeja, no se esquezan cutubelo alto a tu hombro, porque si no terminas batiendo mal y metes a bola en la red. Va de caraça, assisto, ¿eh? Va muito bem. Continúa a sentir o peso na cabeça. A ideia da raquete é essa, não? É um balanço alto. Sabem que o Garrido gosta mais daquele peso. Mas acredito que o Garrido esteja literalmente a jogar com esta raquete, porque realmente está muito bem e tem o tipo de tacto e o tipo de formato de raquete que um profissional poderia estar utilizando a dia de hoje. Ya está, con la bandeja ya estamos, Paulo. Bandeja ya está impecable, va excelente, no puedo decir lo contrario realmente. Estoy a gustar mucho de esta raquete. Le da lindo. Eso. Y eso que le pegué mal ahora, no hay problema. Sorry. Sorry. Mas tudo volta para casa. Espera. Que tenía la bola en un medio y no la quería pisar. Esa era fácil. ¿Para qué me voy a complicar a hacer vidrofundo, no? Acho que no hay dudas. Acho que es un monstruo de raquete. Volta todo, sai tudo. Realmente aquello que yo esperaba. Con la única raquete que yo me siento así es con Extreme también. Por eso, olha. Hulk. Vamos a ver aquí una defensa, porque realmente hasta ahora siento muy parecida con la mi raquete favorita, con la que yo mejor me siento.
y realmente está muy bien. Es una pena que a Wilson no publique cuál es el tipo de carbono que esta raqueta tiene, porque realmente un tipo de carbono no lo vi en lado ninguno, mas a goma más o menos tengo una idea de cuál es la densidad de goma, mismo que ellos no lo digan ya por tanta raqueta que experimenté. Mas muy boa hasta ahora. Vamos a ver aquí en la defensa, va a costar un bocadinho más mexerla, porque es ligeramente, tiene un balance más alto que a Extreme que yo utilizo. Mas luego todo el resto de las sensaciones, reactividad, movilidad y todo eso es muy parecida. Vámonos. ¡Oh! Sorry. Batió una falla. Solo servía así. Ahí no lo ve, ¿no? Mas tocó a falla y murió. Aquí atrás continúo con las mismas sensaciones que vos comentaba. Se me lleven, a pesar de sentir o balance más caído de cabeza, acredito que con un overgrip este ya un bocadinho mejor, mas está muy bien. O tacto tens que puxar tú, no tens saída de bola, ok? Es una raqueta dura, no tens saída de bola, tens que ir tú. Mas, si yo no jugase con aquello que yo juego, sería esta raqueta que yo escolhería. Mas, ainda continuo a gostar mais da minha. ¡Ah! Excelente control, ¿eh? ¡Ay! Bueno, nada más a decir aquí en la defensa, luego resumimos. Bueno, pessoal, realmente yo puedo hablar bien de esta raqueta. Lo único que ya vos remarqué en un inicio que se siente diferente es el comprimento del grip. Okay? El grip es curto, mismo así, para quien empuña baixo, no hay problema. Para quien empuña más alto, a mí a mano me entra, me fica el dedo por fuera, mas también si se sube un bocadinho overgrip, ese problema fica resolvido. Okay? ¿Por qué digo esto? Porque el resto de las características de la raqueta realmente es una raqueta increíble. Increíble. Estoy muy surpreso con lo que yo encontré con esta raqueta, tanto a nivel de potencia, movilidad, controlo, reactividad, a saída de bola. Sabía que no iba a tener saída de bola. Entonces ya estamos a hablar de que tienes 9,5 de controlo, a nivel de potencia, 10, no más. Tendés para mí esta raqueta en potencia. A nivel de movilidad, vamos a darle un 7. Luego, lo que sería saída de bola, le voy a dar un 5, pues no tiene saída de bola. Y después, realmente, lo que es estructuralmente a raqueta está muy bien. Ainda ven que tiraron aquel corazón plástico que tenía a versión anterior y que veo que esta raqueta es menos frágil que a versión anterior, que sé que mucha gente ya tenía partido algunas. Por eso, no há muito mais a falar, estejam atentos, por favor, si quieren que sortee a raqueta, metan likes no vídeo, é importante, ok malta? Soy Argento Gués, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.